La pregunta surgió de manera directa y sin rodeos, justo cuando nadie lo esperaba. Seng Torun se encontraba frente a los micrófonos en un ambiente aparentemente relajado. Sin embargo, el tono de la consulta cambió por completo la atmósfera del lugar. Los periodistas aguardaban una respuesta evasiva o un silencio calculado. Lo que ocurrió fue muy distinto a lo habitual. Desde el primer segundo, quedó claro que ese momento no pasaría desapercibido. Seng Torun respiró hondo antes de responder, dejando pasar unos segundos que parecieron eternos. Su expresión fue serena, pero firme, como alguien que ha tomado una decisión consciente. No hubo incomodidad visible ni gestos de molestia. Al contrario, su postura transmitía seguridad. Las cámaras captaron cada movimiento con atención absoluta. El público sabía que estaba a punto de escuchar algo importante. Las palabras de Seng Torun no fueron largas, pero sí contundentes. Habló de una etapa distinta en su vida, marcada por la calma y el equilibrio. Evitó etiquetas innecesarias y no buscó alimentar rumores. Su mensaje fue claro y medido, sin exageraciones. Esa actitud sorprendió a muchos presentes. La sinceridad se convirtió en el eje central de su respuesta. En ese contexto, el nombre de Mahasin Meravet apareció de forma natural en la conversación. No fue una mención forzada ni estratégica. Seng Torun habló con respeto y cuidado, eligiendo cada palabra. La manera en que se refirió a ella llamó inmediatamente la atención. No hubo confirmaciones explícitas, pero tampoco negaciones. Esa ambigüedad despertó aún más interés. Los presentes notaron que no se trataba de una reacción improvisada. Todo indicaba que Seng Torun ya había reflexionado sobre cómo abordar el tema. Su tono fue tranquilo, sin rastros de nerviosismo. Esa calma generó una conexión inmediata con la audiencia. Muchos interpretaron sus palabras como una señal de madurez. La respuesta fue recibida con respeto. Mahasin Meravet, aunque no estaba presente, se convirtió en parte central del relato. Su nombre comenzó a circular con fuerza tras las declaraciones. Analistas del espectáculo destacaron la forma en que fue mencionada, no como un rumor, sino como alguien importante. Esa diferencia fue clave. El enfoque fue distinto al habitual en este tipo de situaciones. Seng Torun dejó claro que su vida personal atraviesa un momento especial. Habló de aprendizajes y de experiencias que lo han transformado. No miró al pasado con resentimiento ni al futuro con ansiedad. Su discurso fue equilibrado y honesto. Esa postura generó admiración entre muchos seguidores. La percepción pública comenzó a cambiar. Las redes sociales reaccionaron casi de inmediato. Fragmentos de su respuesta comenzaron a compartirse sin parar. Los comentarios destacaban su serenidad y coherencia. Muchos seguidores agradecieron que no recurriera al misterio excesivo. Otros resaltaron la forma respetuosa en que habló de Mahasin Meravet. El impacto fue evidente y rápido. Programas de entretenimiento analizaron cada frase con detenimiento. Se debatió el significado detrás de sus palabras. Algunos expertos señalaron que fue una declaración cuidadosamente pensada. Otros resaltaron la naturalidad del momento. En cualquier caso, la respuesta no pasó desapercibida. El interés creció con cada análisis. Seng Torun no buscó protagonismo adicional tras la declaración. No amplió el tema ni respondió nuevas preguntas al respecto. Esa decisión fue vista como una forma de poner límites claros. El mensaje ya estaba dado y no necesitaba repetirse. Esa actitud reforzó su imagen de firmeza. El silencio posterior también habló por sí solo. Mahasin Meravet fue mencionada nuevamente en distintos espacios mediáticos.
siempre con un tono respetuoso y sin especulaciones exageradas. Su nombre quedó asociado a una etapa positiva. Muchos interpretaron esto como un cambio en la narrativa habitual. La historia se volvió más sobria y cuidada. El público valoró ese enfoque. La respuesta de Sanctorum fue descrita como elegante y madura. No hubo frases polémicas ni declaraciones explosivas. Sin embargo, el contenido fue suficiente para generar impacto. La clave estuvo en la forma, no en el escándalo. Esa diferencia marcó un antes y un después. La atención se mantuvo alta. Seguidores de distintas partes expresaron su apoyo. Algunos afirmaron sentirse identificados con su forma de manejar la situación. Otros destacaron el respeto mostrado hacia Mahsin Meravet. La conversación se mantuvo en un tono positivo. Eso no es habitual en este tipo de noticias. El efecto fue notable. Con el paso de las horas, la respuesta siguió siendo tema central. No por controversia, sino por la claridad transmitida. Sanctorum logró responder sin decir demasiado. Esa habilidad fue ampliamente reconocida. El equilibrio entre lo público y lo privado quedó bien marcado. La reacción general fue favorable. La figura de Sanctorum salió fortalecida tras este episodio. Su manejo de la situación fue visto como un ejemplo. No solo habló de una relación, sino de una etapa de vida. Ese matiz fue clave para entender el mensaje. La audiencia captó la intención. El impacto emocional fue real. Mahsin Meravet, aunque ausente, quedó posicionada como una figura relevante. Su nombre se asoció a serenidad y discreción. Esa imagen fue reforzada por la actitud de Sanctorum. La historia tomó un rumbo distinto al habitual. El interés se mantuvo sin necesidad de polémica. Finalmente, la pregunta que inició todo obtuvo una respuesta clara en su esencia. Sanctorum habló cuando fue necesario y calló cuando correspondía. Su mensaje fue interpretado como una confirmación sin etiquetas. La forma en que abordó el tema marcó la diferencia. El público quedó atento a los próximos pasos. La historia sigue abierta.